La Quejilá israelita hebrea de 24 de diciembre aquí en Panamá, le saluda el Rab Barnabá Navarro, mujer y enviado por Yahshua HaMashiach a las naciones. Desde Panamá vamos a tocar en breve el tema de lo que es las Moedim de las naciones, que viene siendo Sukkot. Y así es que aquí estamos para compartir con ustedes estos momentos tan preciosos de lo que es escudriñar la palabra. Y vemos que de Yom Kippur pasamos a Sukkot. Aleluya. Y no es mera coincidencia que este periodo marque el inicio de la construcción de la Sukkah de Yahweh, el Mishkan. El Mishkan en el desierto, en Shemot capítulo 25, verso 8 y 9, vemos que la palabra caballa en hebreo es la palabra Mishkan. De acuerdo a la enseñanza, Moshe ascendió de nuevo al monte Sinaí durante 40 días y sus noches para recibir la segunda tabla de la Torá y descendió el día de Yom Kippur, llevando las tablas como señal del perdón de Yahweh a la casa de Israel, a las 12 tribus. Por el pecado del becerro de oro y como símbolo del pacto perpetuo entre Yahweh y Israel. ¿Dónde encontramos estas escrituras? Las encontramos en Shemot capítulo 24, verso 12 al 18, donde Moshe sube por primera vez al Mishkan, arriba con Yahweh, y desciende y halla al pueblo. En el capítulo 32 lo haya adorando a los becerros, y luego en el capítulo 34, verso 1 al 2, es cuando Moshe desciende por segunda vez, y del verso 27 al verso 28, vemos que es allí cuando Yahweh le dice que levante el Mishkan. Y lo perdonó Yahweh en Yom Kippur, perdona a Israel, y después, pasando Yom Kippur, Yahweh le dice a Moshe que levante el Mishkan. Usted lo puede leer detenidamente y va a encontrar que ahí se levanta el Mishkan con la sedaká y la terumá y las ofrendas que el pueblo donó de todo corazón. En medio del desierto, el pueblo tenía para ofrendar, tenía para dar, porque Yahweh había proveído. Yahweh siempre provee para que nosotros podamos dar esa sedaká, esa terumá, esa ofrenda, ese macerot, ese diezmo. En el capítulo 34 usted va a encontrar cómo el pueblo ofrendó hasta que le dijeron a Moshe, dile al pueblo que ya no traiga más porque ya hay suficiente para levantar el Mishkan. Y eso se dio en Sukkot, que se levanta el Mishkan. ¿Cuál era la orden? Que Yahweh quería habitar en medio de su pueblo. En el capítulo 25, verso 8, le dice, dile que levanten un arca del pacto, porque yo quiero habitar en medio de ellos. Ya que cuando vieron la grandeza y la geburá, el poder en el monte Sinaí, dijeron ellos, ¿sabes qué, Moshe? Dile a Yahweh que solamente habla contigo porque si no todos vamos a morir. Pero Yahweh quería que todos lo conocieran. Por eso Yahweh levantó a Moshe. Por eso Yahweh ha levantado aquí un guía, un apacentador, para que usted lo oiga. Por eso está aquí el Roe Yahanán Morales. Yahweh no quería, él quería estar en medio, pero le dijeron, levanta a un hombre que él nos guíe y que él nos apaciente. Entonces vemos nosotros que en el capítulo 35 y 36, Yahweh levantó el Mishkan, levantó una tienda, levantó una suca. ¿Por qué se construyó el Mishkan?
La Torah dice, y harán un Mishkan para mí y habitaré en medio de ellos. Ese era el propósito de Elohim, de habitar en medio de nosotros. Por eso Él ahora habita en nuestros levavot, en nuestros corazones. ¿No dice eso la Torah? ¿No sabes que sois Mishkan de Yahweh? Y que la rúa de Yahweh habita en vosotros. Por eso ahora Yahweh mora en nosotros. Y esa fue la profecía del profeta Ezequiel, porque yo le daré un nuevo corazón, quitaré el corazón de carne y quitaré el corazón de piedra, ticún, y le daré un corazón de carne, porque yo habitaré en medio de mi pueblo. Entonces ese era el propósito de Elohim, levantar un Mishkan, una azúcar en medio del pueblo de Israel. Damos toda la cabot a Yahweh. Yahweh habitaría en medio de su pueblo para establecer una relación con Israel. Por lo tanto, Yahweh determinó que se construyera el Mishkan en el desierto para poder habitar en medio de su pueblo. Sukkot completa la Moadim del séptimo mes, en contraste con el tono de solemne de Yom Teruah y de Yom Kippur. La tercera Moedim del séptimo mes era un tiempo de celebración y regocijo. Israel había ya atravesado y dejado atrás la época de arrepentimiento y de redención. Ahora estamos en Sukkot, que es una de las Moedim más especial de toda la Moedim de Yahweh. Y esto lo vemos en toda la Torah. Y vamos a dar, yo le voy a dar unos versos importantes para que vea lo que sucede a través de la Torah. Vayámonos, acompáñeme al libro de Yahanán, capítulo 1. Libro de Yahanán. Quiero que me acompañe para que vea lo que sucede aquí en este precioso capítulo de Yahanán. Yahanán capítulo 1, verso 1 dice así: Bereshit haya adabar. En el principio era el adabar de Yahweh, y la dabar de Yahweh, la palabra de Yahweh, era con Yahweh. Y la dabar, la palabra, era esencia de Yahweh. Verso 2. Este era en el principio la palabra de Yahweh. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él estaba la vida, y la vida era la la luz de los Benei Adán, la luz de los hombres. Verso 5. Y la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas, las Hoshek, no prevalecieron contra ella. Esto fue en el principio. Porque hay dos principios. La de Bereshit, Génesis 1:1, y la de Yahanán, capítulo 1. Este es el primer principio. Porque aquí está hablando del Ein Sof. Está hablando de cuando la palabra fue hecha carne. La davar se hizo carne. Y vamos a ver el verso 10 del mismo capítulo. En él estaba, en el Olam Hayá estaba, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que tienen fe obediente en su nombre, le dio autoridad, le dio potestad de ser llamados Yeladim ha Yahweh, hijos de Yahweh. Seguimos adelante. Verso 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Yahweh. Óigalo bien. Aquí está hablando de una nueva estirpe, de una nueva creación.
Yeshua viene por una nueva creación. Hay procesos para ser una nueva creación de Yeshua HaMashiach. Como le dijo Yeshua a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Aquí tenemos que nacer de nuevo de una rúa, como dice aquí, no de carne, no de voluntad de varón, no, sino de Yahweh. Verso 14. Y aquella davar de Yahweh tomó forma y hizo suca, su mishkan. Esa palabra se encarnó, tomó un cuerpo que es una suca. Usted y yo somos una suca, somos un mishkan. Esa davar, dice Torah, que se encarnó. En Isaías capítulo 45, verso 15, ¿alguien me lo puede leer, por favor? Isaías 45, verso 15. Porque se hace todo hombre mentiroso, mas Yeshua es la verdad. ¿Sí? Verdaderamente tú eres Aleph Lamed, Hasta ahí nomás. Tú eres el Aleph y la Tab, que te encubres. ¿Dónde se encubrió Elohim Yahweh? En una azúcar, en un velo de carne, en un cuerpo humano. Ahí se encubrió. Y vino, dice, lo está leyendo usted en la Torah, ¿eh? Aquí usted lo está leyendo. Y aquella palabra de Yahweh tomó forma y habitó en un velo de carne, en una azúcar, y su mishkan, y habitó entre nosotros. ¿Y qué vimos? No dice, si usted dice gloria, ya se metió en problemas. Porque Gloria es el nombre de una mujer. ¿Sí o no? Gloria, hay una tienda allá que se llama Gloria, ahí en Colón. Hay una tía que se llama Gloria que vende queso en el mercado. No, vio su cabot, su esplendor, su grandeza. Es lo que dice aquí Yahaná. Y aquella palabra de Yahweh tomó forma y hizo una azúcar y su mishkan y habitó entre nosotros y vimos su cabot, la Shekinah. Vimos la Shekinah, la que miró Moshe en el desierto, la que vio Israel, aquella fuego, aquel poder, aquella esplendor, la Shekinah del Ben Yair, del unigénito, del Padre de Yahweh, del Padre lleno de Rajamín, de Yahweh y de Emet. Entonces Yeshua hizo una azúcar. Y note, porque esto es importante verlo, Kehilá. Es importante a la luz de la Torah. Entonces la Dabar vino y se hizo un azúcar. Por eso es que esta Moedín es tan importante verla a la luz de la Torah. Pero de la revelación de Mashiach Yeshua. Y vemos otra escritura más, acompáñeme, en segunda de la carta del Sheliach Seúl, a la Kehilá que está en Corinto, que era un puerto griego. Corinto era una ciudad griega. Vayámonos al capítulo 5 de segunda de Corintios. Vamos a deleitarnos con esta escritura. Porque sabemos que si nuestra Beit Mishkaneidu, nuestra morada en esta tierra, oiga bien lo que dice la Torah, en esta tierra, este Mishkan se deshiciere, que viene siendo nuestro cuerpo, nuestra azúcar, que si esta azúcar
si este Mishkan se deshiciere, tenemos de Yahweh, que dice pueblo, un edificio, una beit, una casa no hecha de manos, para siempre en los Shamaim, en los cielos. Así es que no se preocupe cuando usted muera y su cuerpo va a descender al sepulcro y se va a deshacer, porque polvo somos y en polvo nos convertiremos. ¿Alguien sabe usted lo que es el polvo? ¿Qué es el polvo en la tierra? Es la bacteria muerta. Ese es el polvo. La bacteria muerta. ¿Qué valor tiene el polvo? Es una bacteria muerta. Eso es lo que somos. Polvo somos y en polvo nos convertiremos. Entonces, pero dice el Sheliach que si esta Mishkan, esta Sukkah, se deshiciere, tenemos de Yahweh un edificio, una casa no hecha de manos para siempre en los Shamaim. Verso 2. Y por esto mismo gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra Mishkaneino de los Shamaim. Ese es el verdadero sentido de hallar el sabor de caminar en este camino. Todos los talmidín de Yeshua nunca le tuvieron miedo a la muerte. Se enfrentaron al sistema romano, al sistema gregoriano, porque sabían que tenían un Mishkan, un edificio, una casa allá arriba reservada en los Shamaim. Dijo el Sheliach, para mí el vivir es Mashiach y el morir es ganancia. No tenían miedo al sistema, porque entendían lo que estamos leyendo nosotros. Verso 2, y por esto mismo gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra Mishkaneino reservada en los Shamaim. Yeshua dijo, voy a prepararles pues un lugar, una beit, una morada, una majón, una residencia permanente. Por eso es interesante celebrar Sukkot, porque refleja nuestra vida, que somos pasajeros, que somos turistas, que somos peregrinos en esta Eretz donde estamos viviendo. Verso 3, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Verso 4, porque gemimos los que estamos en este Mishkan. Óigalo bien. Gemimos los que estamos en este Mishkan. O sea, en esta Sukkah. Gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Claro. No es fácil pasar la muerte, pero cuando conocemos el levantamiento de los muertos, como dijo el Sheliach Shaul a la Keilah de Tesalónica, capítulo 1, verso 14 en adelante, por lo demás, Ajín y Ajayot, hermanos y hermanas mías, no quiero que estén tristes como aquellos otros que no tienen tikvah, que no tienen bitajón, confianza. Que si alguno muere en Mashiach, así como Yeshua murió y se levantó de los muertos al tercer día, así Yeshua traerá con él a todos aquellos que murieron creyendo en él. Esa es la emurá de creer que así como Yeshua se levantó de los muertos, usted y yo, si creemos, vamos a hacer lo mismo. Verso 5. Mas el que nos hizo para esto mismo es Yahweh, quien nos ha dado la garantía de la Ruach HaKodesh. Todos hemos leído las parashot
que cuando la nube se detenía, construían el campamento, levantaban el Mishkan. Y cuando la nube se movía, recogían todo el campamento. Todo era desarmado. ¿Saben cuál era lo único que no se desarmaba? El Mishkan. Era lo único que no se puede desarmar, el arca del pacto. Esa iba intacta. ¿Y qué simboliza el arca del pacto? Simboliza nuestra nefesh, nuestra neshama. Esa es la que va a ser levantada. Cuando suene el shofar, iremos a morar con Yahshua HaMashiach. Sukkot es una de las moedí donde nuestro Adón Yahshua nació. Él fue engendrado el 25 de Kislev en la fiesta de la dedicación, en la moed de la dedicación en Hanukkah. Ahí fue engendrado nuestro Adón. Y nació el primer día de la fiesta de la moed de Sukkot, que viene siendo el 15. Porque Yom Teruah es Rosh Chodesh, es el primero del mes de Tisri. Yom Kippur es el día 10 y el primer día de la Moedí es el 15. Yahshua nace el 15 y es circuncidado, se le hace la Brit Milá al octavo día. Según el escritor, vamos a leerlo para que usted lo lea, a lo que está escrito. Acompáñeme conmigo al libro, al escritor de la Mesorá, de la buena noticia, Hillel, mal llamado Lucas, capítulo 2, verso 21 al 24. Damos todo el rabá que hemos tenido Brit Milá, hemos tenido en Yom Teruah, en Yom Kippur y en Sukkot. Hemos tenido Brit Milá. Capítulo 2, dije verso 21. Vamos a leerlo. Miren lo que dice en Lucas 2:21. Cumplidos los 8 días para el Brit Milá, al Yaled le pusieron por nombre Yahshua, el cual le había sido puesto por el Balak antes que fuese concebido. Yahshua. Yahshua en hebreo quiere decir Yahweh es salvación, Yahweh es liberación, Yahweh es triunfo. Porque Yahshua salvará, rescatará a su pueblo de los pecados. Ese es el nombre que le puso el Malak, Yahshua. Verso 22. Y cuando se cumplieron los yamim de la purificación de ellos, conforme a la Torá de Moshe, le trajeron a Jerusalén para presentarle a Yahweh. Como está escrito en la Torá de Yahweh, todo varón que abriere la matriz será apartado a Yahweh. Verso 24, y para ofrecer corbán conforme a lo que se dice en la Torá de Yahweh, un par de tortolas o 2 palominos. Yahshua nace el día 15 y es circuncidado de la Brit Milá el octavo día. Porque ese es el pacto perpetuo. Óigalo bien. Ese es el pacto perpetuo que Yahweh estableció para su pueblo Israel. Si usted es gentil, no se preocupe. Pero si usted
quiere ser parte del pueblo de Israel, tiene que tener este pacto, esta marca, este sello. Por eso Elohim prepara a su pueblo. Preparó a Abraham para que circuncidara a 318 varones de su casa. Por eso Yahweh preparó a Moshe y a Aarón para que circuncidara a 603,550 varones de 20 años hacia arriba que salieron de Misraim, de Egipto. Por eso Yahweh preparó y envió a Caleb y a Yehoshua para que circuncidara por 40 años los que nacieron en el desierto, porque ningún incircunciso pasará el Jardín. Ningún incircunciso pisará la tierra prometida. Yahshua fue llevado al Brit Milá, al pacto del Brit Milá, para darnos ejemplo. Aleluya. Vemos cuántas cosas sucedieron en esta Moedim de Sukkot. Ahora, todo esto es interesante verlo a la luz de la Torá. La Torá nos dice, vamos a leerlo, en Hebreos capítulo 11, Hebreos capítulo 11, verso 8 y verso 9. Hebreos capítulo 11, verso 8 y verso 9. Dice así: por Emuná, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Oiga, qué preciosa palabra que encontramos en el capítulo 11, verso 8. Usted y yo tenemos que rumiar esta palabra. Verso 9, por Emuná Hayá, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y dice, morando en tiendas, morando en cabañas, morando en Sucot, con Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Oiga, esta es una herencia que estamos aquí nosotros celebrando Sukkot. Nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, Moshe y Aarón, que son 7 auspicín, que son 7 guías y apacentadores que habitaron y vivieron en Sukkot. Y estos 7 guías y apacentadores son los que nos visitan, uno en cada día. En el primer día nos visita Abraham, su esencia, su legado, es para que nosotros sigamos sus pisadas. Lo que Abraham nos dejó es grande, es digno de honrarlo. Y luego en el segundo día, el segundo auspicín es Isaac. ¿Se da cuenta la grandeza que es celebrar esta Moed de Sukkot? Isaac viene y nos da la esencia, la administración de Isaac. Es el único, aparte de Joseph, que es un tipo y figura de Yahshua HaMashiach.
Isaac y Jacob solamente tuvieron una hija. Así como Yeshua HaMashiach, nomás tiene una hija, una calá, una esposa, una novia. El tercer día nos visita Jacob, nuestro Abino, nuestro padre, el hombre que se enfrentó al sistema, que triunfó. Jacob, el tercer día. El cuarto día en Sucot nos visita Joseph, el fundamento, el Sadik, otro representante y ejemplo y legado de Yeshua HaMashiach. El cuarto día, que es la Dalet. Y el quinto día nos visita Moshe ben Leví. Moshe. Y el sexto día nos visita a Aarón, el Cohen Gadol, el hombre que promovía la Shalom, el hombre que nos dejó ejemplos a seguir. Y el séptimo día nos visita el gran apacentador, el que tenía el corazón de Yeshua, el Melech David. Estos 7 grandes apacentadores, todos ellos fueron apacentadores, guías que alimentaban, que cuidaban al rebaño, a la calá de Yeshua HaMashiach. Y en el octavo día se celebra Shemen Día Ceres, Simchat Torah. Es cuando se agarra el Sefer Torah y se danza, simbolizando a Yeshua, que fue cuando se hizo el Brit Milá. Pueblo, es un grande honor para nosotros estar aquí con ustedes. Créanme que en mi mente nunca imaginé que iba a estar aquí con ustedes. Pero como no hay casualidad para nosotros, veo a muchos niños y como médico que practicamos la Brit Milá, espero que si que hay una persona que no se ha hecho la Brit Milá, que no se haga el tío Lolo. Que venga y se la hacemos. Y mayormente se está ministrando aquí. La Torah dice que ningún incircunciso de corazón, ni incircunciso de carne, eso lo dice la Torah. Si usted reclámele al profeta Yehezkel, capítulo 44, versos 7 en adelante. Reclámele a él. No se puede. Lo quieren hacer, síganlo haciendo. La Torah dice que fieles son las heridas del que ama, pero inoportuno los besos del que aborrece. Instruye al sabio y te va a amar. Es mejor el ajabá manifiesto que el amor oculto. Me gustaría chequear a sus niños. ¿Por qué? Porque estamos en un tema muy importante. Yeshua se hizo el Brit Milá en el octavo día. Y aquí estamos nosotros, no por casualidad. Me gustaría a su tiempo tener una plática con todos los varones, con todos los padres de familia que tienen niños, hacer una revisión. Incline su rostro, vamos a orar. Abba Yahweh, aquí estamos delante de ti. Estamos en Sucot, donde tú naciste y donde tú entraste al pacto del Brit Milá, como darnos ejemplo, Abba, que tú veniste a guardar la Davar, veniste a guardar la Torah, la instrucción, la enseñanza. Y ahora que estamos aquí celebrando Sucot, que es la última Moed que estamos esperando. Yom Teruah y Yom Kippur y Sucot, el milenio, donde va a estar sentado en la mesa
del ceder de Sucot, ahí va a estar Abraham, ahí va a estar Isaac, ahí va a estar Jacob, ahí va a estar Moshe, Aarón, todos los Nevi'im y los Talmidim. Ahí vas a estar tú, Yahshua, administrando en el ceder de Sucot. Abba, concédenos estar en esa mesa. Concédenos. Toda rabá te damos por estar aquí en esta Keilah de tu siervo Yohanan Morales, administrando tu palabra. Yahweh Sebaot, somos mensajeros de Shalom. Somos mensajeros que traemos tu palabra y predicamos tu Shem, tu nombre. Toda rabá te damos. Amén. Amén. En esta fiesta, termino con esta escritura, concluyo aquí. Voy a leerlo y aquí concluyo, nomás voy a leer el verso. Está en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, verso 28, y aquí concluyo. Y dice, aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Kefas y a Yahanán y a Jacob y subió al monte a orar. Y entre tanto que estaba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Hinei, Shenei Anashim, 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moshe y Eliyahu, quienes aparecieron rodeados de Cabot y hablaban de su partida que iba Yahshua a cumplir en Jerusalén. Mire qué interesante era esta plática. Y Keifa y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la Cabot de Yahshua y a los 2 Anashim que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Kefa dijo a Yahshua, Rabodí, bueno es para nosotros que estamos aquí y hagamos 3 Sukkot. Una para ti, una para Moshe y una para Eliyahu, no sabiendo lo que decía. ¿Cuándo sucedió esto? En Sukkot. Qué grande es esta mujer. ¿Por qué Moshe y por qué Eliyahu? Porque Moshe simboliza a los que durmieron y Eliyahu simboliza a los que vamos a estar de pie. Así como Eliyahu fue arrebatado por un remolino de fuego, así nosotros vamos a ser arrebatados por Yahshua. Y no vamos a ser delanteros a los que durmieron, sino juntamente con ellos. Eso simboliza a Moshe y eso simboliza a Eliyahu. ¿Cuándo se dio esta visión? Hoy en Sukkot. Así que, pueblo, estamos cargados de muchas bendiciones. Hasta aquí me dio palabra Yahweh. Amén. No, amén.